Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Dios les bendiga, hermanos, una vez más estamos en sus hogares. El poderoso programa, el pan nuestro de cada día. Hoy tenemos con nosotros a hermana Zulma. Dios le bendiga, hermana Rosy, Dios le bendiga, pastor. Y a nuestro hermano Pineda, que está con nosotros una vez más en lo que es esta serie de el carácter cristiano. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Rosy, hermana Zulme, un saludo a todos, un gusto saludarlas una vez más, un placer estar con ustedes. Un abrazo para todos los que nos escuchan y todos los que están cada lunes ahí en las series que hemos empezado hoy algunas semanas y esperemos que podamos ser de bendición. Queremos saludar también a su pastor, pastor Edilberto Mendoza, a su esposa, hermana Gisela, y a la iglesia de Monte de Sion de Martorell. Un abrazo para todos ustedes y esperemos que todo lo que hagamos sea de bendición para su beneficio. Amén, amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Nosotros también aquí es un privilegio, pastor, con esta poderosa serie que es el carácter cristiano. Y hoy tenemos la segunda parte respecto a la autoridad. Pastor, para seguir, ¿nos podría dirigir, por favor, con una oración? Claro que sí. Te damos gracias, Padre eterno, una vez más. Agradecemos este tiempo, agradecemos por este programa, el pan nuestro de cada día, Señor. Agradecemos por tu bendición, por la vida de cada una de las hermanas que dirigen este programa. Señor, bendice sus vidas, también a los que nos van a escuchar, y que la enseñanza pueda ser de bendición y pueda ayudarnos para edificar nuestras vidas, Señor, de acuerdo a tus preceptos, a tu voluntad, a tu deseo, ya que tu palabra nos desafía, nos ordena y nos manda que lleguemos a la medida, a la estatura de Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este privilegio. Bendícenos en gran manera. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por tener estos tremendos temas en nuestras casas, sin necesidad de salir de nuestra casa ni de nada, simplemente conectarnos. No se olvide de compartir. Cojamos un momentito, compartamos el programa. Y bueno, y siempre recordando, ¿verdad? Que esta es una serie, el carácter cristiano. Hemos visto muchos temas. Y el día de hoy vamos a tocar el respeto a la autoridad, segunda parte, como dijo mi hermana Zulma. Entonces es bastante importante, por lo cual les pedimos que hagan sus preguntas, si tienen alguna petición de oración que la hagan. Como decía anteriormente, siga compartiendo este enlace para que otras personas sean bendecidas con este tema tan importante. Listo, pastor. Ya está. No sé si ya le habrá llegado el enlace. Sí, hermana, amén, sí. Listo, pastor. Ya compartí. Más dilación, pastor, le dejamos su tiempo. Predíquenos. Amén. Gracias, hermana Zulma. Un abrazo. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Esperamos una vez más que podamos ser de bendición para sus vidas. Cuando hablamos de este tema, es un tema bastante extenso y no solamente podemos hablar en dos partes, podríamos hablar hasta 5 partes, podríamos hablar en una semana corrida quizás, y probablemente más tiempo en cuanto a esta enseñanza, ya que esta enseñanza es bastante importante para nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña que tenemos nosotros bases, tenemos fundamentos, y la vida cristiana se compone de ciertos requisitos, de ciertas
cualidades que nosotros debemos desarrollar en nuestras vidas. Y la Biblia está llena de enseñanza, de sugerencia, y estamos hablando sobre el carácter cristiano, pero tiene que ver con el subtema, con el respeto a la autoridad. Y realmente, si miramos Romanos capítulo 13, verso 1, nos habla sobre un versículo que es bastante apropiado para este tema. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades que existen han sido puestas por Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dios es el que ha establecido todas estas leyes, todas estas sugerencias, ha establecido todos estos principios para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ya que el carácter tiene que ver con conducta, de cómo caminar, cómo seguir el camino, cómo poder transitar en este camino, ya que no es un camino simplemente de colocarse un vestido o una camisa o una corbata el domingo, sino que también sugiere y también nos enseña a nosotros cómo debemos caminar, no solamente en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Entonces, por eso es tan importante estas bases que podamos establecer sobre nuestras vidas espirituales. Estamos hablando sobre el respeto. La palabra respeto, la semana que pasó hablamos sobre, es uno de los principios fundamentales que existen en la palabra de Dios. El respeto a la autoridad. Mucho depende de este respeto, por cuanto la autoridad es el mayor regulador de nuestras vidas. Es muy importante lo que estoy diciendo. El respeto a la autoridad depende mucho por cuanto la autoridad es el mayor regulador de nuestras vidas. Por eso Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, ya que por eso las autoridades regulan nuestro comportamiento. La autoridad puesta, establecida por Dios, sea en la iglesia, sea afuera en el mundo, son reguladores que nos ayudan a regular nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir, tanto socialmente como espiritualmente y en diferentes áreas de nuestra vida, porque no solamente hablamos como cristianos, hablamos como personas, como ciudadanos. Es por eso que necesitamos un regulador. La autoridad es un regulador para nuestra vida o para nuestra forma de vivir, para nuestro comportamiento. Si no existieran normas ni reglamentos por las cuales guiar nuestra vida, ni poderes constituidos, ni juicios, ni autoridad alguna, ¿cómo sería el mundo? Volveríamos al versículo que hemos leído: cada cual hacía lo que bien le parecía, porque en ese entonces no había un regulador, no había alguien. Por eso Dios siempre levantaba un juez. Un juez era una autoridad de parte de Dios para regular el comportamiento de ellos. Por eso simplemente sin la autoridad sería catastrófico, sería un caos. Las personas no pueden vivir o no podemos vivir juntas ni coexistir sin unas ordenanzas o sin unas reglas que sirvan para guiarnos. ¿Qué ocurriría si cada cual cultivara la libertad de hacer lo que bien le pareciera, sin el menor respeto hacia los demás? Vuelvo a repetir, Israel vivía sin ningún rey, sin ninguna autoridad, hacían lo que querían. Entonces, por eso era un caos. Por eso Dios levantaba siempre a un rey. Pero recuerde eso, necesitamos autoridad para nosotros poder tener ese regulador de comportamiento y de conducta en esta vida. Dios nos ha dado una autoridad para vivir en este mundo en la que podamos confiar y podamos vivir. Sin ninguna autoridad, ningún hogar, nación puede prosperar. Es tan importante eso. La nación de Israel vivía como quería, como le daba la gana, pero nunca podía tener victoria. No era próspera. Cuando tenía un rey, cuando tenía un juez, entonces Dios, a través de esa autoridad que Dios le dio, Dios le delegó, esa autoridad era que Dios usaba para bendecir la vida de ellos. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos aprendamos a someternos, ya que someterse
es un término común griego, secular para ellos, que expresa la idea de sujetarse a las autoridades. Debe haber respeto por la autoridad de Dios. Autoridad es el poder de regir o gobernar, el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos por los demás. Debemos tener respeto a las autoridades. Por eso es tan importante que nosotros podamos establecer, obedecer, someternos a esa autoridad, ya que someterse significa ponerse debajo de alguien. Someterse significa estar por debajo de alguien o ponerse por debajo de alguien. Y la verdad, en un mundo que vivimos, al ser humano, a nosotros que somos humanos, carnales, nos cuesta como humanos someternos a otras personas, pero es algo que Dios lo estableció, algo que Dios lo instituyó, algo que Dios lo constituyó para el beneficio de nuestras vidas, para el beneficio de poder regular nuestro comportamiento, nuestra conducta hacia Dios y hacia el mundo en que vivimos y hacia los semejantes en la cual nosotros vivimos. Por eso es tan importante eso. El respeto, la palabra respeto tiene que ver con una actitud de reverencia, de consideración, de importancia, de aprecio a la persona a la cual uno está bajo autoridad. También el respeto significa que aceptamos el otro nivel actual de esa persona. A veces cuando nosotros no queremos someternos, ¿por qué no queremos someternos? Porque muchas veces pensamos que somos mejores que otros, o creemos que somos más que otros, o creemos que estamos por encima de otros. Entonces, eso no manda la palabra de Dios. Respeto significa que aceptemos el nivel actual de la otra persona en el estado que se encuentra, sea que sea nuevo convertido, sea que sea una persona que desconocemos, necesita respeto. Y el respeto es una actitud de consideración, de aprecio. Por eso el respeto es una actitud deferente que demuestra respeto, consideración, con que se trata a la persona, que es de digna estima. Debemos darle reconocimiento, consideración hacia esa persona, hacia alguien, en razón de sus cualidades, de sus méritos, de su oficio, de su dignidad, de su autoridad. Por eso es tan importante manifestar respeto, que también tiene que ver con honrar. Tenemos que honrar. Por eso en la Biblia, cuando leemos la Biblia, encontramos diferentes términos, idiomas que nos transmiten algunas ideas de lo que es el respeto a la autoridad. Tiene que ver con respeto, tiene que ver con consideración, tiene que ver con ¿cómo se llama? Honra, con temor, con algo que produce sometimiento. Por eso es tan importante. La Biblia nos habla de respeto. La Biblia nos habla de respeto hacia los gobernantes. La Biblia nos habla de respeto los unos a los otros. Entonces, la Biblia nos habla de honrar a otras personas. Primera de Pedro 2:17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. La palabra honrar significa darle honor, darle consideración, darle reconocimiento o el valor de otra persona a causa que tenga o con una mayor estima a esa persona. Por eso Pedro dice en otra versión, honren a hombres de toda clase, no importando qué estatus social tenga, no importa qué raza sea, no importa qué tipo de circunstancias de estudios, estatus social tenga. Pedro dice, honren a todos los hombres, respeten, en otras palabras, a todos los hombres de toda clase, no solamente al que nos cae bien, no solamente al que nos parece que podemos someternos, no, honren a todo tipo de personas. Por eso nosotros necesitamos tener en cuenta eso. Por eso dice Pablo, el apóstol Pablo a los Corintios, dice 2:14, dice 1:24, dice, no es que queremos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para que vuestro gozo, mire la palabra,
No es que queremos nosotros tener el control de sus vidas o de su fe, sino que somos colaboradores de Cristo con vosotros para que vuestro gozo. Por eso, cuando alguien toma en serio esta actitud, poder en Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando lo que dice la palabra de Dios, no queremos, dice el apóstol Pablo, no queremos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para que vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes, para que en la fe permanezcáis firmes. Por eso dice el apóstol Pablo, nos habla en el libro de los Romanos, dice todo, por lo tanto, todo aquel que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Porque dice, y cada persona que se rebela, dice que traerá castigo, o sea, traerá temor, traerá ciertos síntomas de inseguridad. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sometemos a la palabra de Dios, produce gozo, produce alegría, produce bienestar, produce bienaventuranzas, produce bendición, no solamente para unos cuantos, sino para todos nosotros los que queremos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad está puesta por Dios. Por eso existe la autoridad delegada. ¿Qué es una autoridad delegada? Es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Es muy importante en esta parte. Una autoridad delegada es una persona que recibe y representa la autoridad de Dios. Toda autoridad pertenece a Dios, pero Dios tiene dos maneras de ejercer su autoridad. Número uno, la autoridad delegada. Esto significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejerzan su autoridad. Dios no solo nos guía personalmente, Dios no solamente nos guía personalmente, Él lo va a hacer siempre mientras vivamos, y gracias a Dios porque también nuestro Dios es un Dios vivo y poderoso. Mientras vivamos, Dios nos va a guiar personalmente, sino que Él también nos dirige a través de sus autoridades. Es clave para que haya gozo y no molestarle a usted en la fe, en el crecimiento, en el avance de su vida, sino que más bien, dice Pablo, es que lo hacemos para el beneficio de ustedes, porque hemos recibido una autoridad delegada, no del hombre, sino de parte de Dios. Y Dios nos puede guiar personalmente, pero también Dios dirige a través de su autoridad delegada. Pueden ser profesores, pueden ser maestros, pueden ser padres, pueden ser policías, pueden ser jefes, pueden ser gobernantes. Son autoridades delegadas por Dios. Dios nos ha delegado este tipo de autoridades. Puesto que una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios, esa persona debe ser obedecida, ya que una persona o una autoridad delegada es alguien que representa la autoridad de Dios. Esa persona debe ser obedecida. Es como la iglesia tiene autoridad de parte de Dios. Por eso la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia del Señor. El Señor ha delegado a través de su nombre poder y autoridad. Entonces, cuando usamos su nombre, tenemos poder y autoridad por su nombre, porque a través de su nombre hay Dios ha delegado autoridad. Es por eso que nosotros tenemos que someternos a esas autoridades y deben ser obedecidas. Ser irrespetuoso o ser desobediente a la autoridad delegada por Dios es semejante a ser rebelde, a ser persona desobediente con el mismo Dios. Dios ha establecido 3 áreas básicas de autoridad. Número 1, la familia. Número 2, el gobierno. Y número 3, la iglesia. Hay más áreas, pero voy a hablar de estos 3 puntos muy importantes para nuestras vidas.
Número uno, lo que Dios dispuso para la familia es que el padre sea la cabeza del hogar bajo Dios. El hombre, el papá, es la cabeza del hogar por debajo de Dios. Nadie está por encima de Dios. El hombre, todos estamos por debajo de Dios. Dios es la cabeza. El padre es el padre es que Dios ha delegado ser la cabeza del hogar. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. La Biblia dice, Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pablo dice, como al Señor. Aleluya. Porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No lo hacemos por contienda, no lo hacemos por rebeldía, no lo hacemos por vanagloria, lo hacemos para el Señor. Si el Señor estuviera presente aquí físicamente y nosotros vamos a obedecerle físicamente, asimismo, aunque Él no esté, Él ha establecido autoridades delegadas para que le obedezcamos como que si Él estuviera presente. Por eso dice, Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todos. Por eso la vida cristiana consiste en reglas, en principios, en fundamentos. En la familia de Dios, Dios ha puesto su autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean bendecidos. Por eso la Biblia dice, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto, esto es agradable, esto te provoca bendición de parte de Dios. Muchas veces los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Por ejemplo, el joven que desea agradar a Dios no usará estas excusas. En cambio, escoger obedecer a sus padres porque es correcto hacerlo. El padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos. También es el responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación. Entonces, muchas veces, hoy en día, es muy difícil que los padres realmente puedan educar de una manera muy correcta a los hijos, porque se dejan llevar por ciertas tradiciones, ciertas reglas, pero recuerde que sobre toda cosa, la palabra de Dios es nuestra principal autoridad. Gloria al Señor. Es el primer punto. El segundo punto es el gobierno. Debido a la naturaleza pecaminosa nuestra y rebelde que hay en nosotros, Dios estableció las leyes y el gobierno humano. Dios dio a los hombres la autoridad para hacer cumplir sus leyes. Lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Las autoridades civiles son la provisión de Dios para limitar el mal a fin de que podamos vivir en paz, en tranquilidad, en piedad y en decoro. Profesores, policías, jueces, funcionarios locales, federales, todas sus autoridades, todas son autoridades delegadas por Dios, puesto que representan la autoridad de Dios, debemos obedecerlas. Romanos 13:1 dice, sométase, póngase por debajo a toda autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, que las que hay por Dios han sido establecidas o han sido puestas. Los cristianos debemos ser cuidadosos o debemos ser ciudadanos que debemos obedecer a la ley. El estudiante en la escuela debe dar honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento y demuestran respeto hacia los maestros. Hoy en día vivimos una sociedad que no hay ese tipo de respeto, no hay ese tipo de consideración, de honor. Hoy en día totalmente vivimos un mundo, en una generación del irrespeto, lo contrario al respeto, de rebeldía, de malcrianza. Pero es tan importante, hablamos el primer punto, los hijos, el matrimonio es la base donde se fundamentan. Hijos,
bendecidos, hijos profesionales, donde un hijo puede ser un abogado, donde un hijo puede ser un profesor, donde un hijo puede ser alcanzar títulos académicos, un médico, un psicólogo, puede ser un profesional, un astronauta, puede ser un presidente de una nación, pero todo está en base del matrimonio, en la casa, en la familia, pero también en la casa, en la familia, pueden levantarse, criminales, asesinos, violadores, asaltantes, delincuentes, borrachos, drogadictos. Es en la familia es la base. Por eso nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos respetar, debemos enseñar a respetar a nuestros hijos, que hay un gobierno, no solamente la familia es la base, pero también hay un gobierno, que es el gobierno que está establecido, ha sido puesto por Dios. Por eso necesitamos respetar a los maestros, necesitamos respetar los establecimientos, debemos respetar a cualquier institución que está puesta, porque ha sido puesta por Dios. Por eso, cuando uno hace esto, está honrando a Dios. Y como seguidores de Jesucristo debemos regir nuestras vidas por el principio de la obediencia hacia Dios, por la honra, por el respeto a las autoridades. Por eso dice Pedro 2:13, por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, toda institución humana. Por eso, si usted tiene que pagar Hacienda, debe pagarlo. Usted debe someterse. Si toda institución, por causa del Señor, debemos someternos. Si son cosas que han sido establecidas. Hay muchas cosas que a veces, porque somos cristianos, no, es que Dios me va a ayudar por esto. No, está bien, Dios nos puede ayudar, pero primeramente tenemos que obedecer lo que ha sido establecido por Dios, porque si no, nos estamos saltando las reglas que Dios ha establecido. Gloria al Señor. La iglesia, por último, la iglesia. El plan de Dios es que Cristo sea la cabeza de cada iglesia. Bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios, tales como ancianos, pastores, diáconos, maestros, evangelistas, profetas. Debemos someternos a las autoridades de la iglesia delegadas por Dios. Debemos someternos. Todo cristiano debe someterse a estas autoridades que han sido puestas por Dios. Estoy hablando en el tercer punto sobre la otra autoridad delegada por Dios. Número 1, la familia. Número 2, el gobierno. Número 3, la iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pablo dice, el escritor de Hebreos dice, que nos sometamos, que nos pongamos por debajo, que nos sometamos, que nos coloquemos debajo de aquellos hombres, aquellas líderes que Dios ha establecido para el beneficio de nuestras vidas, para la bendición de nuestras vidas, para el alcance de la bendición que Dios quiere derramar sobre todos nosotros. Ayer, el día sábado, estuve a uno de los pastores de nuestra iglesia, hija, y él estaba testificando. Wow, habló sobre el someterse, habló sobre el sometimiento, habló sobre el respeto, habló sobre lo que él está alcanzando, habló de la bendición que le ha causado a él de someterse a la autoridad que Dios ha establecido sobre su vida. A veces no es fácil someterse, a veces no es fácil ponerse debajo, a veces no es fácil escuchar, porque miramos al humano y no miramos a Dios. Y entonces, pero cuando nos sometemos, aunque quizás no miremos a Dios en ese momento, pero esa persona que ha sido dada, esa autoridad que ha sido delegada por Dios, es Dios mismo a través de esa persona para poderlo ayudar.
Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender. Si miramos la Biblia en Números 14, 12, del 1 al 16, encontramos que Aarón y María hablaron mal de su propio hermano Moisés. Dijeron ellos, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros. Wow, lo que dijo este hombre, lo que dijo este profeta, lo que dijo este varón, lo que dijo este hombre que fue escogido como líder para ayudar al pueblo de Israel a avanzar, a caminar en ese camino y ayudar a Moisés, a aconsejar, a guiar. Y hay veces Dios, por eso es tan importante que cuando Dios nos comienza a usar, debemos entender que Dios es el que nos da la oportunidad y nos da el privilegio de hacer lo que hacemos, no porque nosotros somos mejores que otros, sino porque Dios nos da el privilegio y la honra de servirle, y no podemos saltarnos ese principio, porque si nos saltamos ese principio, entonces caemos en lucha contra Dios. Y entonces, por eso, María y Aarón dijeron, oh, como muchos, usted ve, a veces hay líderes, hay ayudantes, hay cuantos cristianos que Dios comienza a ayudarlos, Dios comienza a bendecirlos, Dios comienza a usarlos y comienzan a hablar. Es que Dios también habló por mí, ha hablado conmigo, y no solamente con el pastor o con el líder, Dios habla, conmigo también Dios me ha hablado. Yo he enfrentado estos espíritus años tras años, y con eso siempre, no es que Dios me dijo, Dios me habló. Bueno, está bien, Dios puede hablar, pero el asunto es que si te habla, vas a tener que someterte a la autoridad, porque eso es la voluntad de Dios. Por eso, aleluya, para ellos, para Aarón y María, para ellos Moisés no era el único líder o portavoz escogido por Dios. Dios también les había escogido y había hablado a través de ellos. Es lo que estaba diciendo la palabra de Dios. No estaban criticando el derecho de Moisés de ser un líder, ni estaban refunfuñando contra su posición, sino estaban funfuñando por la posición que tenía Moisés. Querían su posición y su llamado para ser más reconocidos, honrados entre las personas. Y ese es un problema. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos rebelamos, cuando no nos sometemos. La falta de sometimiento se llama rebeldía en contra de Dios. Rebeldía, lucha, estás peleando contra Dios. Por eso necesitamos nosotros someternos a toda autoridad. Una vez que nos sometamos, quizás al principio, como dice Pablo, dice que la disciplina al presente ninguno causa gozo, pero cuando la pasa, cuando la soporta, cuando la recibe, después que la pasa, dice, trae un gozo y una bendición para su vida. La misma forma, cuando uno se somete, quizás no ve las cosas como uno quiere ver, pero cuando uno se somete, Dios comienza a trabajar y luego puede ver la bendición de Dios. Por eso, Números 12, 4 al 5, dice, Dios convocó a Moisés y a Aarón y a María en el tabernáculo. Si miramos esto, en lo que pasó cuando llegaron al tabernáculo, la nube, o sea, una shekinah, o sea, la gloria misma, la presencia de Dios descendió no para mostrar misericordia sobre ellos, sino la ira de Dios. Dios estaba a la entrada del tabernáculo para ejercer el juicio con temor y temblor. María y Aarón caminaron ante Dios. Pero ¿sabe qué? Dios es bueno cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestro orgullo y nos humillamos. Dios los reprendió fuertemente y descendió y defendió a su único llamado, que fue su amado siervo llamado Moisés. Aleluya. Lo primero que Dios dijo fue, escuchen mis palabras, oigan y presten atención a lo que yo digo. Dice, Dios hablaba a sus profetas a través de visiones y sueños, pero no así a Moisés. Dios había llamado a Moisés para ministrar a la casa de Israel, a la casa de Dios, al pueblo de Dios. María y Aarón debieron haber temido el cuestionar la misión de lo que Dios había puesto en Moisés. Pero Dios dijo, mire, yo he hablado con otros hombres por visiones, por sueños, pero con mi siervo, con aquel que yo he llamado, con aquel que yo he escogido, he hablado cara a cara.
hablo con él cara a cara. Hablo con él como un hermano habla con otro hermano, como un esposo habla con otro esposo, como un padre habla con un hijo. Así dice, he hablado y hablo con mi siervo Moisés. Por eso cuestionar, no someterse a la autoridad que Dios ha establecido o las autoridades que Dios ha establecido. A veces no nos queremos someter al ujier, no nos queremos someter al recepcionista, no nos queremos someter al que le ponen el parking. Le dice, hermano, póngase aquí en el parking. No, usted no sabe, y se revela. Eso es rebeldía y necesitamos nosotros someternos a toda autoridad. Nosotros no entendemos eso y creemos, no es que el hermano que le está diciendo, el que lo recibe en la iglesia, en la puerta, el recepcionista le dice, mire, siéntese acá, y le dice, no puedo, no quiero, me quiero sentar aquí. Entonces no nos estamos sometiendo por causa de nuestra humanidad, pero cuando nosotros nos sometemos, entonces vamos a experimentar la bendición del Dios omnipotente sobre nuestras vidas. Vamos a ver la bendición de Dios que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Y termino con esto, segunda de Corintios 1:24. No es que queremos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Cuando nosotros nos sometemos, vamos a experimentar un gozo increíble, una bendición extraordinaria, una bendición sobreabundante sobre nuestras vidas. Yo recuerdo la última vez que mi pastor, antes de irse, él me llamó, estaba a punto de embarcar el avión para ir a su país. Me llamó y dijo, Luisito, porque siempre me llamó así, me dijo, Luisito, quiero hablar contigo. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu sometimiento. Gracias porque aprendiste a someterte. Porque si no lo hubieras logrado, como muchos otros no lo han logrado, otros están fuera, otros están en la calle, pero Dios a ti te está ayudando, a ti te está bendiciendo. Gracias por ese espíritu de sometimiento. Dios da gracia al humilde y Dios rechaza al soberbio. Y es por eso que nosotros necesitamos someternos. Es por eso cuando yo salí de la iglesia, yo salí con la bendición de mi pastor. Yo salí con la bendición de la iglesia. Yo salí con la bendición de mi Señor. Y es por eso que estoy parado aquí en esta noche y en esta ciudad. Gloria al Señor. Y hemos sido bendecidos. Y le garantizo a usted, a cualquiera que me esté escuchando. Yo sé que nuestro carácter muchas veces no nos da para eso, pero debe ser formado, debe ser educado, debe ser sometido, debe manejarse conforme a la palabra de Dios. Entonces tú vas a ver la gracia de Dios, el favor de Dios. Quizás tiene la cara de limón, pero no importa que tenga la cara de limón, pero la gracia de Dios va a estar contigo porque eres una persona sometida a Dios, a las autoridades que Dios ha establecido. Es que a Dios, por eso la Biblia dice que Dios no mira la apariencia, Dios mira lo que está dentro. Y cuando te sometes, entonces vas a hallar la gracia y el favor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Qué bonita enseñanza, pastor. Muchas gracias. La verdad es que son temas tan profundos y tan importantes en la vida del cristiano, ¿verdad? Usted decía requisitos, cualidades que necesitamos tener en nuestra vida diaria. Y no nos gusta que nos manden o que no nos gusta sujetarnos porque nos sentimos eso como que nos mandan y siempre la rebeldía quiere tomar el primer lugar, ¿verdad? Pero realmente necesitamos ser educados, como decía usted, corregidos, porque si no, esto en algo tan pequeño como son en la casa mismo, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos corrección a la vida de nuestros hijos, vamos a obtener al final que ellos que obedezcan, porque si corregimos, entonces ellos ya una segunda vez se lo pensarán para desobedecer. Más sin embargo, se tiende siempre a querer como desviarte, pero necesitamos a gritos
el ser corregidos, el ser guiados, ¿verdad? Y qué más que con la palabra de Dios por delante. Amén, hermana. El problema de la naturaleza humana es eso. Mire a Adán, mire a Eva. Ellos no se quisieron someter. El enemigo, la carnalidad, lo humano. Por eso dice que el hombre carnal no puede agradar a Dios, porque hay algo que le gobierna, es su carnalidad, su naturaleza humana. Pablo dice, yo quiero hacer el bien y no puedo porque hay algo que me gobierna a mí, hay algo que me domina a mí. Pero cuando nos sometemos a Dios, por eso dice la Biblia, someteos a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces somos sometidos, la carne es nuestro enemigo, pero el diablo también, porque recuerde, el primer rebelde y el primero que no se quiso someter a la autoridad de Dios fue Satanás. Y eso es lo que nosotros necesitamos, pensar el beneficio de someternos y lo contrario, las consecuencias de no someternos a Dios, la falta de sometimiento. Mire, Saúl, la falta de sometimiento fue desechado por Dios, pero el ser sometido a Dios y llamado conforme al corazón de Dios, David, el hombre que encontró gracia ante los ojos de Dios. Amén, amén. Pastor, nos llegan preguntas de WhatsApp. La primera pregunta es, ¿una de las consecuencias por desobedecer la autoridad dada por Dios puede llegar a afectar nuestras generaciones? Por supuesto que sí. Miramos, hablamos recién de Adán y Eva, toda la raza humana. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de un hombre entró la maldad. Por causa del hombre, toda la raza humana fue contaminada. Entonces, no es algo eso es algo muy serio que debemos nosotros tomar en cuenta. Es por eso que necesitamos nosotros someternos a Dios, porque eso es algo tremendo. Es un yugo que nos ata por generaciones. Y la rebeldía no es algo que es agradable para nuestras vidas y nuestras familias. Necesitamos nosotros, gloria al Señor, someternos a Dios. Mire que Noé se sometió a Dios, salvó a su familia y salvó a que hubiera una nueva vida, una nueva familias nuevas, se poblara otra vez por causa de este hombre. Y realmente eso es tremendo. Por eso necesitamos nosotros tener mucho cuidado con eso. Amén, amén. Ese comentario que ha hecho usted ahora con la respuesta que dio a la pregunta que se hizo, hay algo muy bonito, ¿verdad? Que es importante ver lo que con la desobediencia nosotros hacemos que ese yugo se ate tan fuerte que no veamos bendiciones, pero al obedecer es todo lo contrario. Ese yugo se rompe y puede fluir las bendiciones de Dios a la vida de nosotros. Eso es correcto. Entonces, por eso, cuando nosotros desobedecemos a Dios, imparte un contacto espiritual de una manera increíble que no solamente afecta a nuestra vida, sino que afecta a nuestras generaciones. De tal manera que llega, dice el Señor, yo visito la primera, la segunda y hasta la cuarta generaciones. Entonces son cosas que si no rompemos nosotros, necesitamos pararnos en ese camino y decidir, no puedo continuar con eso, porque nos oponemos a Dios y todo aquel que se opone y se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios. Y eso es tremendo, es algo, el ser humano no logra entender eso, el ser humano no puede ver eso, porque hay cosas que son terrenales, pero hay cosas que son espirituales, pero casi lo espiritual se asemeja a lo terrenal, se asemeja a lo espiritual. Si Dios abriera nuestros ojos para ver los espíritus que hay, que están en el mundo, que actúan de una manera para robarnos la bendición de Dios. Es increíble. Si Dios abriera nuestros ojos, si Dios abriera nuestros ojos, si Dios nos diera esa luz, como cuando Eliseo oró por el siervo
Gessi. Él no veía nada, pero cuando lo oró, él vio que habían carros de fuego, habían ahí por multitudes incalculables hombres que estaban carrozas con caballos de fuego. Dice, wow, no estamos solos. Es así mismo en lo espiritual, cuando alguien no se somete, un yugo de esclavitud llega sobre sus vidas. Amén, amén, pastor. Tremenda respuesta, la verdad. Pastor, otra pregunta de WhatsApp y dice, pastor, los apóstoles fueron amenazados de no predicar el nombre de Jesús, pero los apóstoles respondieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, lo hicieron correcto, porque si tenemos también que ser sabios en lo que nosotros debemos obedecer, porque yo recuerdo cuando estaba mi vida convirtiéndose en los primeros años de mi vida, mi papá decía, tú ya nunca te vas a ir a la iglesia, porque el día que te vayas yo te voy a castigar, porque yo empecé a llevar a mi familia a la iglesia. Entonces yo dije, está bien, yo no le estoy desobedeciendo, yo no estoy rebelándome contra usted, yo estoy haciendo lo que es correcto y lo que creo que es correcto para mi salvación. Y si usted me impide, usted no se mete conmigo, se mete con Dios. Entonces no estaba faltando el respeto ni me estaba rebelando contra él, porque hay cosas que nosotros debemos saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces Pablo dijo, la autoridad que él tenía, que había sido dado por Dios, había sido delegado para anunciar el evangelio, pero tenemos que ver que el mismo diablo estaba intercediendo en el querer parar el mensaje, intimidar a ellos para que ellos no lograran evangelizar a su alrededor, a la gente que no conocía a Dios. Es por eso que él dijo, es mejor obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces ellos tenieron una actitud muy correcta. Ahora, si a mí me dice un policía, aunque sea autoridad, me dice que me subo a un edificio de 7 plantas y me lance, yo no le voy a obedecer, porque no está correcto. Entonces tenemos que distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo y lo que es injusto, en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces tenemos que tener ese tipo de sabiduría, de discernimiento para saber lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén, amén. Tremendo, pastor, es bastante importante, ¿verdad? Ese discernimiento. A veces también creo que el sentido común es el que también debe de actuar. A veces hay momentos en los que no hace falta de tanto discernimiento como para saber detectar el mensaje que nos quieren dar. O sea, es algo que de pronto hasta un niño pequeño podría decidir y muchas veces hay padres que lamentablemente ponen señales en sus hijos cuando, por decir algo, si mi niña de 6 años decide que nos cambiemos de iglesia, nos cambiamos de iglesia. A ver, yo no le puedo dejar en las manos de mi hijo tan pequeñito cuando soy yo el que tengo que tomar ese papel de liderazgo para tomar decisiones que van a marcar mi vida. Entonces, Yeah. son cosas que pasan lamentablemente en nuestro siglo suceden circunstancias y luego trae dolor a las familias. Pero bueno, pastor, otra pregunta. ¿Un juez que es cristiano puede o debe casar a personas del mismo sexo? La verdad es que si es un juez mundano, yo pienso que él lo hará. Si es un juez mundano, un juez que no teme a Dios, un juez que no conoce a Dios, pienso que lo hará, porque tiene una ley y una obligación de hacerlo. Pero también si es un juez cristiano, realmente le va a costar mucho decidir con eso, porque bíblicamente no es correcto. Dios fue quien casó a un hombre y a una mujer en el huerto del Edén, y los matrimonios se componen por un hombre y una mujer. Entonces, eso es lo que fue instituido por Dios. Ahora, lo que es instituido por los hombres es otra cosa, y eso depende bajo ese tipo de pensamiento, pero la verdad es que pienso que si es un juez cristiano,
Y hay veces que ese es el punto negativo muchas veces de ciertas funciones como predicadores, como pastores, como líderes, que a veces tenemos que enfrentar. A veces tenemos que enfrentar inclusive con lo que le pasó a Pedro. Le tuvo que enfrentar a las autoridades religiosas, las autoridades del gobierno, tuvo que enfrentar. La autoridad dijo, mire, dejen de hablar esta doctrina. Pero ellos no quisieron obedecer a la autoridad porque ellos tenían una responsabilidad delante de Dios. Entonces, pues, es lo que nos pasa. Nos vamos a enfrentar nosotros muchas veces como cristianos a ciertas circunstancias. Y el apóstol Pablo mismo dijo, es mejor sufrir por causa del Señor que sufrir como ladrón o malhechor. Entonces, muchas veces nos toca decidir, nos toca enfrentar. Pablo dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo que por causa del Señor seremos perseguidos, seremos vituperados, inclusive seremos llevados a la cárcel por causa de seguirlo a él. Entonces hay cosas que nosotros a veces tenemos que enfrentar, tenemos que pasar y tenemos que llegar a ese punto. Ahora, si me pasaría a mí, yo personalmente no lo haría. Yo sé que me voy a ganar una buena multa o que sabe quién más, pero yo tengo mi convicción. Entonces, como si fuera el juez, si yo fuera el juez. Pero como no soy juez, gracias a Dios, entonces eso lo dejo para el juez. Amén, amén, pastor. Tremendo, ¿eh? Son cosas que suelen pasar, la verdad. Hoy en día suele pasar mucho esto. Hace tiempo atrás no pasaba como se ve hoy, la verdad. Así es. Amén, sí. Pastor, otra pregunta de WhatsApp y dice, si mi jefe me pide que mienta por el que debo, ¿qué debo hacer? Bueno, debes saber primeramente que la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Si alguien quiere mentir, ya es un problema que tiene con Dios. Yo personalmente voy a contar mi experiencia en esta pregunta. Mi papá un día me dijo, llegó normalmente en nuestros países, yo creo que en ustedes también, hay vendedores ambulantes y esos vendedores ambulantes a uno les dejan cierto tipo de mercancía, le dejan un radio, le dejan un televisor, le dejan, bueno, así. En nuestros países la gente trabaja así de esa forma. Y creo que mi papá, no recuerdo qué fue, creo que sacó en ese tiempo y mi papá sacó algo y llegó el cobrador ese día. Y mi papá creo que ese día no tenía el dinero y yo tenía semanas o meses de convertido y mi papá me dijo, sal y dile que no estoy. Entonces, cuando él me dijo, sal, y yo dije, wow, yo voy a mentir, yo voy a decir eso. Rápidamente mi mente pensó de una manera, en la forma de ser cristiano. Dije, no. Entonces yo no le dije nada a él, ni le refunfuñé, ni le dije nada. Simplemente que salí afuera y le dije al chico, mira, mi papá dice que no está, que venga la próxima semana. Entonces me enfrenté a una situación muy difícil. Me enfrenté a una situación, la Biblia nos habla de que nosotros como los mentirosos no entrarán al reino del cielo y tenemos que tener cuidado con eso. Hay algo que Dios abomina, la lengua mentirosa. 7 cosas aborrece Jehová. Una de ellas es la lengua mentirosa. Entonces no podemos mentir, no debemos mentir. Debemos buscar una solución para esa situación, para enfrentar esa prueba, porque es una prueba, es algo que vamos a enfrentar, que nos va a tocar. A mí me decían, ve a comprar cerveza. Yo no puedo comprar cerveza, lo siento. Entonces son cosas que nosotros, porque si yo como cristiano vengo con una Biblia y una cerveza en la mano, entonces ¿qué van a decir que soy? Entonces vamos a enfrentar persecución, vamos a enfrentar situaciones y debemos conocer la Biblia. Vaya a la Biblia en el glosario, en la parte de atrás, busque la palabra mentiroso y va a ver lo que le habla de la palabra mentiroso. Entonces usted se va a enterar y va usted a empezar a decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Tremendo, gracias, pastor. La verdad que sí, como dice usted, son decisiones bastante importantes y es muy bueno, pues son convicciones al final. La convicción que tengas, según lo que hayas aprendido, pues ahí eso donde esa prueba tu carácter, lo que estamos hablando ahora. Pastor, la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer si soy un joven menor de edad y mi padre, que es inconverso, me impide que vaya a la iglesia?
Bueno, realmente es una pena de que un padre esté en esa condición. La verdad es que es muy penoso, muy penoso. Yo lo viví, yo lo enfrenté, yo pasé esa circunstancia como hijo de Dios y yo tuve, inclusive, mi padre se valía de otras personas para convencerme a mí que yo dejara de asistir a la iglesia, dejara de ir a la iglesia. Él creía que al ir a la iglesia para mí era algo malo, algo vergonzoso, algo no correcto, algo de una perdición. Entonces, que había tomado un camino incorrecto, que el camino que él me había enseñado era el camino correcto. Entonces, pero yo me di cuenta que el camino que él me había enseñado no era correcto. Entonces, yo estaba yendo por un camino desconocido, pero sabía que era un camino correcto. Pero yo pasé la prueba, me mantuve firme, yo pasé muchas adversidades como cristiano, yo enfrenté muchas circunstancias negativas como cristiano, enfrenté familia, enfrenté padre, enfrenté amigos, enfrenté muchas circunstancias negativas en mi vida como cristiano. Pero la Biblia dice, sométete a Dios y el diablo irá de vosotros. Entonces yo me sometí a Dios, me mantuve firme a Dios, me mantuve firme y yo vi la victoria, yo vi los resultados, yo vi que Dios me ayudó. Hoy en día mi papá ya no, más bien él agradece a Dios por el privilegio de ser cristiano. Yo recuerdo una vez fui de vacaciones a mi país, Ecuador, y llevé un video grabado que me habían invitado a predicar una campaña en una iglesia y lo llevé grabado. Y ese culto, esa campaña fue muy bonita y yo lo presenté, se lo puse allá en el DVD, lo puse allá y lo proyecté en la televisión y él lo estaba mirando. Cuando mi papá lo estaba observando, estaba llorando y vino y me abrazó y me pidió perdón y me dijo, perdóname porque no sabía, era ignorante y agradezco a Dios que hoy eres lo que eres y te tengo en vida porque seguiste ese camino. Entonces, a ese joven que está pasando esa lucha, esa adversidad, mantente firme, sigue luchando, que Dios está contigo. Lo que estás haciendo es de Dios. Seguir al camino del Señor es de Dios. Seguir este evangelio es potente, es poderoso. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a soltar. Puedo testificarte de todo eso toda la noche si quieres, porque lo experimenté toda mi vida hasta que Dios me dio la victoria. Amén, amén, pastor. Tremendo. Tarde o temprano la palabra da su fruto y a su tiempo se ve. Amén, sí, amén. Pastor, otra pregunta de WhatsApp. Dice, pastor, ¿qué le podemos decir a los padres que muestran sujeción a la autoridad, pero luego en sus casas hablan mal de los pastores, jefe, etcétera? Es muy penoso que eso suceda. Nosotros debe tener mucho cuidado con eso. Lastimosamente, una de las causas más malas después que los niños crecen y luego se vuelven adolescentes, jóvenes, y una de las causas por qué ellos no permanecen en la iglesia es por causa de esa situación, de que los padres muchas veces muestran una cara en la iglesia y en la casa otra, y eso luego ellos lo ven, ellos lo miran, ellos lo observan, y luego eso causa, a ellos es causa desánimo, es causa que los padres son hipócritas, los padres son otra cosa, y eso es lo que los retira, lo que los saca de la iglesia. Debemos nosotros tener mucho cuidado con eso. Yo siempre tengo cuidado, tengo 3 niñas y siempre estoy tratando, cuando quiero hablar con mi esposa algo, siempre estoy hablando, dejo que ellas duerman o dejo que ellas estén en otra parte. Si quiero hablar algo de alguien, no para mal, sino porque queremos conversar a esa persona para buscar una solución. Entonces, pero ellos pueden malinterpretarlo también. Entonces, por esa causa a veces hacemos eso, pero no es correcto que nuestros padres realmente vivan de esa condición. No podemos, no debemos. Sí, sí, tremendo, pastor. No, no debería, ¿verdad? No, no, porque eso ya sería faltar a bastantes principios de lo que hemos hablado. Sería
que no somos íntegros, no, bueno, y no somos honestos, entra en el filtro que estamos viendo, ¿no? Entonces es bastante necesario, pues si alguien se encuentra en esa condición, analizar su vida y, y pues es que lo más penoso de todo esto, que cuando se vive de esta manera, los hijos, estamos haciendo que los hijos actúen así también, claro, aprendan en casa. Entonces no es bueno, no es Mm, saludable vivir así. Pasamos amén, a la última pregunta. Eh, amén. no, me quedan dos. Eh, es, mi esposo y yo nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, pero con el tiempo mi esposo se apartó y ahora me impide que vaya a la iglesia. ¿Puedo perder mi salvación si no asisto a la iglesia? Pablo, el apóstol Pablo escribe a los hebreos diciendo que debemos atender con mayor diligencia a nuestra salvación, porque si la descuidamos nos podemos deslizar. Ahora, realmente es una prueba bastante dura y bastante fuerte la que está pasando, pero la salvación es individual. Usted debe luchar por su salvación, usted debe pelear por su salvación, porque su esposo no le va a salvar. Aunque él no sea cristiano, yo he visto mujeres cristianas y sus esposas no ser cristianos y han sido mujeres de Dios, mujeres potentes en Dios, mujeres que realmente honran a Dios, mujeres que realmente viven para Dios y su testimonio hace que muchas veces con el tiempo sus esposos se conviertan. Y por supuesto que si usted deja que él le arrastre a usted y le lleve, porque después que le arrastre, la saque de la iglesia, le va a llevar al mundo en que usted vivía, como dice Pablo, al vómito de ayer. Entonces, ese es el propósito del enemigo. Él va a buscar manera, el enemigo va a buscar forma de cómo sacarla, arrastrarla de la iglesia, sacarla de la iglesia para que se pierda. Y ese no es el propósito, es el propósito del enemigo. Pero es ahí donde debe estar su fe, su convicción, debe estar donde debe estar su consistencia, su carácter cristiano de permanecer firme en el Señor, porque debe entender, como dice Pablo, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta que se termine. Dios ha prometido salvarle a usted, Dios ha prometido salvarle a sus hijos, y Dios ha prometido salvarle a su familia. Así que no se deje arrastrar por eso, porque son pruebas que si usted se sale, va a perder su salvación. Pero si usted se mantiene firme, no solamente va a ser salvo usted, sino que también va a poder ayudar a su esposo a que otra vez vuelva al camino del Señor. A veces hay mujeres que pasan, hombres pasan pruebas como esas, pero no nos deben hacer que perdamos nuestra salvación, porque eso nos puede llevar a arrastrar a vivir no para Dios, sino para el mundo. Así que le animo, en el nombre de Jesús, le animo a usted que se agarre del Señor y no se suelte, porque la victoria es suya. Usted no está sola. Dios le va a la victoria. Una mujer en una iglesia, la mujer iba todos los días y el marido no era cristiano. Y el marido le dijo, mira, si tú sigues yendo a la iglesia, yo voy a la iglesia y te saco arrastrada de los pelos de la iglesia. Delante de la congregación te saco. Y voy, llevo una escopeta y lo mato al pastor. Y la esposa dijo, bueno, si Dios te lo permite, está bien. Y ella dijo, pero por eso no voy a dejar de buscar a Dios. Ella siguió buscando a Dios, siguió firme, fiel a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Él llegó ese día borracho, embriagado, llegó con una escopeta y fue con la escopeta fue a matar al pastor y si es posible matar a ella. Y cuando él llegó al altar, y ella estaba en el altar clamando, llorando, gimiendo, y cuando ella llegó al altar, el hombre llegó al altar junto a su esposa, él cayó de rodillas, él comenzó a llorar, él recibió el Espíritu Santo en ese momento y fue salvo en ese día. Y ahora los dos caminan juntos en el Señor. Qué bonito, qué bonito.
Es muy bonito testimonio, pastor. Sí, sí, que siga adelante, que la verdad es lo que hablábamos, ¿no? El hecho de estar sujetos, las mujeres debemos estar sujetas a nuestros maridos, pero es lo mismo que hablábamos con el ejemplo que nos dio el pastor. Si la autoridad a usted le dice, vaya y súbase a tal piso y tire si usted no lo va a hacer, pues es lo mismo. Si su esposo le está diciendo que no congregue, es como que usted se lanzara de ese nivel tan alto y si usted le hiciera caso a la policía, entonces no, porque perdería pues lo más importante y no podría, pues la salvación y no podría obtener también esa bendición de poder ganarse a su esposo para Cristo y a la familia. Aparte, pues yo no sé, a veces hay casos, ¿verdad, pastor? Que hay mujeres a las que le dicen los papás, no, con ese no te cases, con ese no te cases, y la mujer no, pues se esfuerza, no, yo quiero con este, yo me enamoré de este, y con este me quedo, ¿no? Y al final, con esa misma perseverancia y esa misma insistencia, ella al final consiguió casarse con ese hombre porque lo amaba. Lo mismo es el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos enamoramos del Señor, tenemos que decir, no, yo de aquí no me voy porque yo amo a mi Señor y algún día me veré con Él. No podemos dejarle tan fácil al enemigo el perder tan preciado tesoro que es la salvación. Amén, amén. Haga como Ru. Le dijo, no. La suegra le dijo, quédense. Y ella dijo, no, 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 no. De aquí no me muevo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Así que debe mantener esa convicción latente que el que empezó la obra la va a terminar. Amén, amén, pastor. Eso es tremendo, pero es así, y ahí es donde seremos probados en nuestro carácter. Ahí, en esos momentos, cuando pasan esas situaciones, somos probados realmente y mostramos realmente nuestro carácter. Amén. Pastor, otra pregunta de WhatsApp. El que murmura de la autoridad está pecando, pero ¿qué decimos o qué consecuencias traerá sobre el que presta su oído para escuchar? Pues será igual que el que murmura, se vuelve cómplice, tenemos los dos ejemplos de Aarón y María. El uno habló y el otro escuchó. Pero ¿qué sucedió? La ira del Señor se encendió sobre los dos. De una manera, a María le cayó lepra. Entonces, tanto el que habla como el que escucha muchas veces se vuelve cómplice. Entonces, necesitamos nosotros tener mucho cuidado. Siempre he dicho, he enseñado a los hermanos en la iglesia, porque a veces hay a ese tipo de personas. Hay veces las personas llegan a la casa para empezar a hablar mal de alguien. Entonces, pero si usted les hace que se sienten y les presta el oído, está participando usted de las obras infructuosas de ellos. Pero si usted les dice, mire, aquí no hablamos mal de nadie, aquí lo único que venimos y honramos es a Dios. Usted le cierra esa puerta, le digo una cosa, mañana no voy a volver a contarle ni a chismearle, cierre la puerta o ponga un letrero en su casa, aquí no se habla mal de nadie. Entonces usted va a frenar a esa persona porque no es correcto. No es correcto. Es como, hay personas que hay gente que se atrae como el imán. Hay personas que tienen esa debilidad y de poder hablar mal de otros, decir mal de otros. Pero nosotros necesitamos poner un stop, decir, mire, no, aquí no permitimos, aquí no se permite y dejar de escuchar esas cosas porque la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, no camine por ese camino del necio porque la gente sabe que es malo. Aún gente del mundo que ni siquiera es cristiana sabe que es malo murmurar en contra de otro. Lo sabe. Sin embargo, muchas veces en la iglesia sucede. Pero muchas veces también tiene que ver el que le presta el oído. Entonces, si yo le presto el oído, es como que le presto mi hombro para que llore. Entonces, no, yo debo decir no. Yo vendí mi loro para tener vacío mi hombro. No quiero ningún loro en mi hombro, así que lo siento. Así que es lo que tenemos que hacer. Mire, ¿sabe qué? Aquí no se comenta nada de nadie, porque eso puede entrar maldición a su casa y puede abrir una puerta
a esos espíritus de chismería que hay muchas veces, de murmuración. Amén, amén, pastor. Gracias, pastor, por esa respuesta. La verdad que ha sido un tema bastante bonito, bastante importante como todos. Ya esta era la última pregunta. Pero bueno, ahora vamos a pasar a saludar a hermanos que siempre están conectados. ¿Usted quiere saludar a alguien, pastor? La verdad que ahora mismo se me apagó el ordenador, pero quiero saludar a Gisela, quiero saludar a Susana, que los vi que estaban conectados, vi a Miguel también, vi también que mi esposa estaba conectada. Bueno, a todos los que, pues de alguna manera, pues los saludo en el nombre de Jesucristo y gracias por estar ahí. Amén, amén. Nosotros saludamos a los hermanos Gabriel, Miguel, Janet, Amparito, Lucía, Ismael, Paula, Raquel, Beatriz, Judith, Melissa, Elena, Evelyn, Vitalia, Susana, Bélgica, Yuritza, Yirka, José Luis, Ramón, Sara, Fidelia, Reina, Caterín, Alvin, Ruth, Jenice, Mariluz, Reverendo Robert Sández, Jonathan, Rita, Darius. Gracias por estar aquí conectados para poder ser bendecidos con esta palabra de Dios. Y bueno, pastor, pues vamos a orar para cerrar este programa tan bonito que hemos tenido el día de hoy. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias porque ojalá hayamos podido aportar, Señor, algo, un granito, Señor, de arena para los que están escuchando, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias te damos por este momento. Pedimos, oh Dios, tu ayuda, tu bendición. Señor, que cierres puertas donde causan, Señor, cosas negativas, traen maldición, traen ataduras. Cierra, Señor, esas puertas en el nombre de Jesucristo. Pero también abre puertas donde aquellos que son fieles se permanecen fiel, aman tu obra, se someten a tu palabra, se someten a la autoridad. Señor, produce los frutos de bendición sobre la vida de ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Oh Señor, gracias porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Dios. Amén, amén. Y un abrazo a todos. Amén. Gracias, pastor. La verdad es un privilegio poder tenerlo con nosotros, con estas series tan importantes. Y les pedimos a los hermanos que siempre usted esté atento a estas enseñanzas que hacemos y que no se las pierda. Puede vernos en YouTube, puede vernos en Instagram. Siempre es importante vernos porque siempre aprendemos palabra nueva en el Señor cada día, ¿verdad? Y bueno, y en esta hora pues quedamos despedidos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo ha y jamás lo habrá. Impactante, lo que ha hecho Dios aquí en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Te va a tocar, te va a curar y restaurar. Te va a impactar.